Son las primeras imágenes que nos llegan del grave accidente ferroviario producido hace poco menos de una hora en Andalucía tras el impacto y el descarrilamiento de dos trenes cerca de la estación de Córdoba, concretamente a la altura de Adamuz. Hay personas atrapadas en los vagones y fuentes de la Guardia Civil acaban de confirmarnos que hay al menos 2 personas fallecidas. No, muy agresiva, ¿no? En esta dirección nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo. El colapso de un gobierno mafioso está amenazando de colapso a todo el Estado español a nivel nacional como internacional. Entonces, como que nos empezamos a mirar con los del vagón, ¿Sí? Y ya en un momento ya no era una sospecha, algo estaba pasando. Claro. Entonces la gente empezó a gritar y se sintió como un sonido metálico de atrás, del fondo, que debe haber sido cuando se descarriló el vagón número 8, pero la gente estaba herida grave. Y había una chica llena de sangre y dijo, alguien se murió al lado mío. Bueno, como todo el mundo sabréis, en la noche de ayer ocurrió, bueno, pues si no me equivoco, el accidente más grave de alta velocidad. Obviamente teníamos otro episodio incluso con más fallecidos, como fue el accidente de Angroix, pero sin que todavía sepamos el número de fallecidos, bueno, pues podemos hablar de una catástrofe total. Y como viene siendo habitual, bueno, pues se ve la cara amable y la cara, digamos, más desagradable, ¿no? de la especie humana. El pueblo de Adamuz se volcó en solidaridad e inmediatamente pues todos los vecinos en pijama. Bueno, hay un montón de testimonios bastante emocionantes de cómo salió en ayuda, ¿no? de este evento catastrófico que ocurría a 10 minutos de la estación de Córdoba en esta población llamada Adamuz, que todavía hay mucha incógnita de cuáles son los motivos y que hasta el momento arroja una cifra de 40 fallecidos, 25 heridos, creo que son 12 en la UCI, otros 15, 20 en hospital y bueno, 100 heridos de más leve, pero como decía la otra cara no tan amable, bueno, pues prácticamente matemático, lo venimos diciendo, cada vez que hay un acontecimiento luctuoso con fallecimiento, pues salen los buitres carroñeros a usarlo políticamente y empiezan a aflorar fake news, manipulaciones y mensajes de odio sin que todavía se conozcan cuáles han sido los motivos. Vamos a intentar poner un poco de luz, hacer un análisis con las diferentes hipótesis. Aquí estamos viendo las primeras imágenes aéreas de la Guardia Civil, que son tremendas, y veis la distancia de unos 400-500 metros entre un tren y el otro. El que se ha llevado la peor parte es el Albia, pero bueno, ahora creo que había por aquí una imagen, una especie de reconstrucción que explica las dos posibles hipótesis. Una tiene que ver el Lirio, ¿vale? Que salía a dirección de Córdoba a Madrid. A la altura de esta población cordobesa empieza a vibrar y los 3 últimos vagones, coches, descarrilan. Bueno, con tan mala suerte, bueno, pues invaden, ¿no? La otra vía, y sobre todo la mala suerte, que es lo que realmente ha provocado que haya sido tan terrorífico este accidente, es que inmediatamente después, a los pocos segundos, en dirección contraria, a unos 200 km por hora, venía un Albia y caían los 2 primeros coches, los vagones delanteros, a un talud a más de 4 metros de altura. Os pongo aquí porque hay otra posible versión. Está por confirmar, aunque la primera de las versiones que vais a ver es la que tiene más sentido y más fuerza, pero no habría que descartar ninguna. Los investigadores creen que los 2 últimos vagones del tren Irio descarrilaron por motivos que se desconocen. Esos compartimentos invadieron el sentido contrario. El tren Albia, que viajaba a Huelva, a esa misma hora chocó contra el Irio y por eso resulta el peor parado, porque el impacto lo realizó con la cabecera a unos 200 kilómetros por hora. La otra posibilidad, que pierde algo de fuerza, es que como consecuencia del primer descarrilamiento se produjera el segundo, pero sin choque directo. Esto explicaría los daños menores que se observan en el primero de los trenes, en el tren Irio. Los testigos relatan que antes del accidente notaron además una gran vibración. Bueno, la que tiene más fuerza es la primera, pero hay que poner todo, bueno, entre alfileres, ¿no? Creo que los que saben de esto pues ya están
manos a la obra, y me imagino que la información se irá sabiendo, pero obviamente lo que ha habido es toda en la derecha, principalmente en el entorno de Vox, bueno, pues han ido, digamos, de manera muy, muy agresiva, ¿no? En esta dirección. Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo. El colapso de un gobierno mafioso está amenazando de colapso a todo el Estado español a nivel nacional como internacional. Punto. Bueno, en el PP también ha habido algunas cuestiones, pero lo que sí ha habido, y en este caso creo que la acción del Estado en sí, bueno, pues ha sido inmediata, ¿no? Como dice aquí Noa, una caravana de ambulancias se dirige al lugar de accidente, no es Maya, son tus impuestos. Pues bueno, pues dentro del desastre, ¿no? que ha habido con esto, bueno, pues ha habido una intervención inmediata, obviamente altruista por parte de los vecinos, pero bueno, digamos que inmediatamente se ha hecho lo mejor que se ha podido, en el sentido que ha habido una rápida acción de bomberos, también de técnicos sanitarios, etcétera, de emergencia. Ha habido una coordinación, creo que a diferencia de otros eventos, bastante buena, por lo menos de cara hacia afuera, tanto del ayuntamiento como de la Diputación, de la Comunidad Autónoma y del Estado. Y luego, bueno, pues obviamente también ha habido una cobertura 24 horas, por lo menos en Televisión Española, que es quien tiene que hacer el servicio público. Desde que ocurrió hasta hoy, pues prácticamente han estado actualizando toda la información. El ministro también salió a dar explicaciones de una rueda de prensa con la información que tenía de madrugada. A la mañana, sobre el terreno, el mismo ministro y el alcalde, el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, y también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues también daban la rueda de prensa, y por lo menos de cara hacia afuera, digamos que se ha hecho lo mejor posible. Obviamente ahora creo que lo estuvieron explicando, ¿no? Lo primero fue atender a los heridos, digamos en último lugar, o hacer el recuento fallecido, y todavía, digamos que hasta hoy no se empezaron a poder mover, ¿no? Con grúas y todo eso, la maquinaria. Hay un montón de amasijos de hierro y veremos si aumenta la cifra de fallecidos, ojalá no. Y luego, pues bueno, la cara oculta, digamos, el yin y el yang, también ocurría esto, ¿no? La liberación del mercado, ¿no? El milagro del mercado, ¿no? La mano mágica del mercado, como bueno, pues la gente que buscaba otras alternativas, ¿no? Avión o autobuses se multiplicaba por 4, ¿no? Los precios. Bueno, no quiero ni saber lo que sería con Uber, ¿no? Aquí lo contamos justamente en directo en Málaga. Como decimos, están desbordadas. También muchos problemas a la hora de reservar billetes, que, atención, en tan solo unos minutos pasaron a cuadruplicar su precio. Billetes que costaban en torno a 60 euros pasaron a 300. También nos dicen que van a aumentar. Ahora mismo la única... Y nada, buscarme la vida. Bueno, pues así está la cosa. Si os parece, voy más allá de que ahora veamos las diferentes cosas que se están diciendo. Yo me quiero quedar por lo menos con un par de detalles de la gente que estaba dentro de los trenes, y cómo la viví yo también, la evolución, ya os digo, desde que ocurrió esto, pues ya conectado, ¿no? a las noticias. Y bueno, pues la gente como Carmen, ¿no? Pues contó desde el primer momento, era lo primero que se sabía, incluso antes que saliera en medios de comunicación, informaba qué estaba pasando, ¿no? Y creo que es interesante para ver también la evolución de cómo lo veía ella, ¿no? Vamos en el Lirio de Córdoba a Madrid, y a unos 10 minutos de salir, el tren ha empezado a temblar muchísimo y ha descarrilado del coche 6 para detrás. Se ha ido la luz, nosotros estamos en el vagón 5, por suerte, parece que todo el mundo está bien. Claro, todo esto sin saber todavía lo que había afuera, ¿no? Del coche 6 para atrás los han mandado a los vagones delanteros, que no tienen daño. Van a bajarnos ordenadamente. Desde la ventana se ve un apeadero, creemos que es Adamuz. Bueno, esto es importante. Una de las hipótesis habla de, digamos que en este, bueno, no sé cuál es apeadero, ¿no? Pero es como una administración de Adamuz. Digamos que ahí hay como, no sé cuáles son los nombres técnicos, pero digamos que aunque fueran líneas rectas, pero sí que están como no sé cómo se llama esto que te hace que te desvíes de un lado al otro. Digamos que tiene como elementos extras que no habría que descartar que esa fuera la posibilidad aparte es que ha ocurrido en el mismo apeadero de Adamuz, así que bueno, es una de las hipótesis que se habla. Claro, fijaros cómo ella misma, sin saber lo que había pasado, dice: esto es peor de lo que parecía desde nuestro coche. Estas son las primeras imágenes que se veían, que como veis son terribles, y ojo, son terribles y no son las más terribles, porque estas son las imágenes de Lirio. Vale, aquí me dicen los nombres, ¿no? Agujas, apartaderos. Bueno, me refiero que hay como una infraestructura diferente a la que hay
en los recorridos, ¿no? Que, bueno, pues hacen que, bueno, pues haya cambios de carriles, etcétera. Obviamente, todos son hipótesis y no hay que dar ninguna por hecha, ¿vale? Pero para poder darle explicación a algo que parece inexplicable, de hecho, cuando el ministro de Transporte salió a dar su rueda de prensa, decía que era inexplicable porque el tren era nuevo, el Lirio tenía 4 años, la instalación también era nueva, tenía unos meses y era línea recta. Entonces, decía, hay algo muy extraño, ¿no? Obviamente no hay que descartar nada, pero bueno, vamos a ver sin afirmar absolutamente nada, ¿no? Pero me parece muy interesante luego para que cada uno saque las conclusiones de los hechos. Y los hechos, es decir, las fuentes son las propias víctimas y su testimonio, ¿vale? Fijaros, todos los medios que me estáis escribiendo para una llamada no tengo batería, podéis usar mi vídeo sin problema, ¿vale? Todos los vídeos e imágenes que tenga estarán en este hilo. Si alguien tiene familiares y no puedo contactar con ellos, que me escriba, por favor, aunque esto es una locura ahora mismo. Bueno, de hecho, para mí lo más desagradable y que he tratado de evitarlo, obviamente lo he visto, pero no me he querido meter mucho, son aquellas personas que ponían la información de sus familiares. Luego veremos algún ejemplo y cómo, bueno, esa ayuda colectiva, ¿no? Para decir está aquí o, en muchos casos, no dar ninguna información. Claro, imaginaros, pues personas que hoy todavía no saben nada, pues un porcentaje muy alto que esté dentro de la lista de desaparecidos o fallecidos, ¿no? Pero en todo caso, bueno, aquí fíjate, ya iba contando, ¿no? Hay voluntarios de Adamuz que van a llevar a la gente a la caseta municipal poco a poco, están viniendo autobuses para llevarnos al pueblo, ya ha salido el primero. En el polideportivo hay medios suficientes, hay comida caliente, bebida, estufa, mantas y están empezando a salir los autobuses que nos llevarán a Madrid. Bueno, pues eso, el pueblo se ha volcado y antes de que los llevaran ya había ahí un colapso de mantas, bebidas, de todo, ¿no? Hay un montón de voluntarios del pueblo que estarían en casa y han salido en plena noche a ayudarnos y a ofrecernos chocolate caliente y a cuidarnos. Una de ellas nos ha dicho que está orgullosa de poder poner su granito de arena. Nosotros ya de camino a Madrid han habilitado buses a los diferentes destinos. A pesar de las magnitudes ha estado todo muy organizado y nos han ayudado mucho. Gracias a todos por vuestros ánimos y ojalá todos encontréis a los que aún estéis buscando. Bueno, en fin, bueno, os voy a contar cómo la evolución, ni siquiera... Voy a poner el primer vídeo nada más, pero es decir, apenas unos minutos había visto esto. Yo estaba buscando información para contrastar y Televisión Española 2 minutos antes de que publicase este vídeo es la primera información que daba de lo acontecido. Aquí ya hablaban de 2 fallecidos. Antes se habló de un fallecido, luego de 5, 10. Bueno, os pongo el primer vídeo para que veáis qué es lo primero que se dijo en Televisión Española sobre lo ocurrido. Son las primeras imágenes que nos llegan del grave accidente ferroviario producido hace poco menos de una hora en Andalucía tras el impacto y el descarrilamiento de 2 trenes cerca de la estación de Córdoba, concretamente a la altura de Adamuz. Hay personas atrapadas en los vagones y fuentes de la Guardia Civil acaban de confirmarnos que hay al menos 2 personas fallecidas. Empezamos con esa última hora. Uno de esos trenes que ha descarrilado es un tren Irio que cubría el trayecto entre Málaga y Madrid y por la otra vía había un tren de Renfe que hacía el trayecto entre Atocha. Fijaros, ¿no? Bueno, ella es Lourdes Maldonado, que es la que le tocó el marrón de... Imaginaros, un domingo a la tarde, bueno, pues estás a cargo de él 24 horas de la noticia, ocurre esto y bueno, pues la verdad es que la cobertura de Televisión Española obviamente siempre es complicada, ¿no? Hacer una cosa de esta, pero lo que se puede decir es que desde que ocurrió el tema hasta hoy no han parado de estar informando qué es lo que tiene que hacer. Puede haber matices si se ha hecho mejor o peor, pero lo que no se puede permitir, lo que han hecho con Lourdes Maldonado, no sé si veis que se esté riendo, ¿no? Pero de las 8 horas o las 6 horas que ha estado en directo intentando actualizar pues esta situación tan compleja, en el momento, ¿no?, que hablaba con la gente de Adamuz y de toda esa ola de solidaridad, en un momento tiene una sonrisa, le ponen esa captura y le dicen, ¿no? Ahí la tenéis, la Televisión Española riéndose en tu cara con 10 fallecidos, ¿no? Que era el titular que había. Es decir, ese es el nivel, ¿no?, de una parte de nuestra sociedad que en cuanto puede, con los cuerpos calientes y sin que se sepa absolutamente nada, pues está dispuesta a manipular, ¿no? Y decir que esta periodista que estáis viendo pues se está riendo, ¿no? Todo el entorno de Vox, medios, políticos, Troll Center y los Troll Stars la han compartido masivamente. Luego veremos también toda la desinformación que ha habido al respecto, pero bueno, así la daba y creo que a mucha gente le habrá pasado lo que a mí, cuando se hablaba de 2 y empiezan a salir las imágenes y digo, uy, esto tiene pinta que se va... Bueno, todavía no se sabe la cifra total, pero veíamos que luego eran 5, era 10 y de hecho, fijaros cómo yo he intentado, que había una actualización, fijaros, 10, ya son 10 los fallecidos, el accidente fue terrible,
descarrilaron. Aquí ya se sabía cómo había sido, descarrilaron los 3 vagones traseros del tren Córdoba-Madrid, invadiendo las vías por las que venía el tren en dirección contraria, de la que salieron despedidos los vagones delanteros. Luego se conoció que cayeron a un talud de 4 metros, fijaros, aquí ya son 21 fallecidos confirmados. Y claro, esta es la imagen, claro, porque todas las primeras imágenes son de la superficie, son de Lirio. El Lirio fue el que descarriló, pero es que venía a 200 por hora, 5 segundos, 10 segundos después de que ocurriera, que esa es la mala suerte, si no es posible que no hubiera habido ni un fallecido. Se lleva a Lirio por delante y saltan los 2 primeros vagones, los 2 primeros coches, a un talud de más de 4 metros de altura. Y claro, cuando uno ve estas imágenes sabe que no ha habido 2 fallecidos ni 5, sino que van a ser muchos más, y que realmente es un milagro haber estado en alguno de esos vagones y salir vivo, ¿no? En todo caso, a las 12:45, si no me equivoco, salía el ministro de Transportes, que, bueno, pues toda o gran parte de la derecha ya pedía su dimisión, que era el responsable, que tenía todos los informes avisándole. Bueno, luego veremos eso, qué es lo que se ha dicho, qué es lo que puede ser verdad, qué es lo que no, pero bueno, se le han imputado un montón de cosas más, pero digamos que se le han acusado como que él no ha informado nada, cuando desde el primer momento ha estado dando información, ha dado la rueda de prensa, y bueno, que dista bastante del papel que tuvo la administración autonómica en Valencia cuando ocurrió la Dana, ¿no? Pero en todo caso, si os parece, vamos a escuchar, aunque sea la parte... A él también le han puesto un momento, también una risa, como si estuviera riendo. En toda la rueda de prensa no se ríe, pero ya digo que han ido a machete con todo esto. Cada vez que pasa una situación como esta, sobre todo cuando no es tan clara la circunstancia, pues te da la oportunidad de escribir el argumento, el librillo, como tú quieras, ¿no? En todo caso, vamos a ver la información que se daba a medianoche. La cifra oficial era de 21 fallecidos. Bueno, buenas noches, gracias por su presencia hoy aquí. Bueno, el objeto de esta comparecencia es informarles por el momento de los datos que conocemos del grave accidente que ha ocurrido hoy a las 19:45 en la provincia de Córdoba, y a partir de ahí atender a sus preguntas para intentar esclarecer al máximo lo que me sea posible. Empiezo por los hechos. A esa hora, como les he comentado, 19:45, se produce un descarrilamiento por causas que en este momento desconocemos de los últimos coches de un tren Irio que circulaba desde Málaga hasta la estación de Atocha en Madrid, con la desgracia, la mala fortuna de que en ese momento circulaba por la vía en paralelo y en dirección contraria a un tren procedente de Madrid a Atocha con destino Huelva. La cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado, esto es lo que de momento sabemos, con uno o varios de esos coches que se habían cruzado, y resultando, bueno, pues despedido el tren, despedidos los 2 primeros coches de ese tren Albia que circulaba en dirección contraria, y bueno, pues causando fundamentalmente pues la mayor parte de heridos y víctimas que han tenido lugar en este accidente. Me traslada al Ministerio del Interior que todas las víctimas que necesitaban ser hospitalizadas han sido ya trasladadas, no queda ya ninguna en el lugar de los hechos, y que en este momento se están centrando exclusivamente las tareas en el levantamiento de los cadáveres de las víctimas, que de momento, hasta ahora, la confirmación oficial que nos ha llegado es que son 21 en este momento, pero no podemos dar esa cifra como definitiva. No puedo... De hecho, si no me equivoco, la cifra actual es 40, la última oficial era 39, por lo menos yo cuando me levanté a la mañana era 39, luego creo que avanzó a 40, y no se descarta que siga aumentando, ¿no? Pero hombre, ya no de manera masiva, sino que pueda haber entre los amasijos de hierro pues algún cuerpo, ¿no? Me preguntarán seguramente, no puedo decirles cuáles son las causas de ese descarrilamiento que ha producido el posterior choque, porque en este momento no las conocemos. Hay, como saben, una comisión encargada de investigar accidentes y será ella la que tenga que determinar qué es lo que ha sucedido. Pero sí decirles, a la luz de algunas cosas que ya he leído o escuchado, el tren es un tren Irio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años, y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta,
Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro, y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque, como les digo, es raro, es muy raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido. Bueno, digo porque aquí la información entendemos que es real, que es verídica. Partimos de 4 elementos. Uno, el coche, el tren Irio, que es el que descarrila primero y provoca el segundo descarrilamiento. Un tren nuevo, 4 años, bueno, 4 años nuevo para lo que es la vida normal de un tren. Las vías del tren, el lugar, el trayecto por donde ocurre el hecho, está nuevo. Las vías, digamos que todo está puesto en marcha con una inversión creo que de 700 millones. Luego habrá que ver si realmente las cosas bien y que no había ningún problema en la instalación, pero no es un problema de inversión, porque se acababa de hacer una inversión hace menos de un año para optimizar ese tramo, ¿vale? Y luego era una línea recta, ¿no? Porque, pues, recordar en Angrois, el accidente más grave que hemos tenido de tren en España, era en una curva porque no había un balizamiento de limitación de velocidad y bueno, por ahorrar en algunas cosas, fallo humano o no, bueno, digamos que un fallo humano no debería de comprometer a la seguridad de los viajeros, y en este caso, bueno, pues hubo una serie de fallos, pero en este caso era una línea recta, por lo tanto, todavía no se sabe. Vamos a ver ahora las diferentes hipótesis, pero bueno, de momento esa es la información que hay, también para que cada uno haga la conjetura en función a los hechos contrastados que hay, ¿no? Lo primero que tengo que hacer antes de darles la palabra es trasladar mis condolencias a las familias de las víctimas, 21 de momento, desear la pronta recuperación a los heridos y comentarles que tan pronto me sea posible, espero a primera hora de la mañana, estaré en el lugar de los hechos para intentar, junto con mi equipo, conocer de primera mano las causas del accidente, si es que fuera posible, y también, bueno, pues trasladar a las víctimas in situ las condolencias y todo, y a los heridos y a las familias de los heridos y de los fallecidos. Ministro, ¿nos puede decir un número de heridos? Bueno, yo creo que son 7 minutos más, responde a todas las preguntas. En fin, de aquí también sacaron un momento al principio, porque hay alguien que llega tarde, bueno, hay un momento como de confusión, ahí lanza una sonrisa medio segundo. De hecho, mira, vamos a Negre, Desocupa, pero creo que Cristina Seguí ponía el vídeo, a ver si decía por qué, de qué te estás riendo, una cosa así. No sé si lo habrá borrado, pero es bastante llamativo, porque todo el mundo lo ha sacado. Digo, joder, están con machete. Mira, ¿de qué coño te ríes? Bueno, fijaros la risa. Este es el momento antes justo de la rueda de prensa. Estamos en directo cuando son la 1:15 de la noche. ¿Me oís? A punto de comenzar esa comparecencia, 4 horas después de que se produjera ese accidente trágico. En un primer momento, Óscar Puente se iba a desplazar a Adamuz, pero finalmente ha seguido los acontecimientos. Gracias por su desde presencia hoy aquí. Fijaros que han cogido, hostia, es que hay que ir, es decir, ahí hay un momento, porque no se escucha, pero mira, este es el momento, es como, parece que hay alguien que dice una cosa chistosa, algo así, porque están todos pendientes para entrar en directo, no sé si es el de la sexta o que le falta por entrar, pero ahí, y fijaros que ese segundo, ¿vale? De esa cara, luego hemos visto en la rueda de prensa, no vuelve a... Y es como, todos han cogido ese segundo, se está riendo de los muertos, como, hostia, un poquito de manipulación ahí, ¿no? Bueno, vamos a hablar de, sobre todo, cosas que la derecha sobre todo ha movido, pero hay una cosa que es real en su momento. Estamos hablando del año pasado, en septiembre, y en octubre, obviamente, luego está la opinión o la síntesis que ha hecho la derecha, ¿no? Como esta cuenta dice, de septiembre y octubre, lo de Adamuz no es mala suerte, se podría haber evitado, estaban todos avisados, que no nos traten de imbéciles, los culpables tienen nombre y apellido, ¿no? Incluso, es decir, esto se publicó en septiembre en El Español. Los maquinistas piden reducir la velocidad de los trenes AVE para evitar que vayan dando bote, es decir, que sabían que había zonas
zonas, digamos, de la estructura viaria en varios tramos, ¿vale? Que estaban como desgastados y que había vibraciones, y recomendaban que la velocidad se pasara de 300 a 250. En este caso, la velocidad. Y luego por ahí han puesto, este tuit, soy ingeniero y las vibraciones a 250 no son normales, tal y cual, va a pasar un accidente. Y yo, esto se ha avisado. Claro, en fin, no sé si esta es la prueba definitiva, pero esto es lo que se ha movido mucho. Han salido un montón de vídeos de cuentas tipo Capitán Bitcoin y todo esto, de vídeos que parecen reales, pero fijaros que siempre este tipo de información tiene una parte real o verosímil y otra que es, digamos, inflarla en la dirección que a uno le interesa. Por ejemplo, fijaros esto, ¿no? El descarrilamiento de 2 trenes de alta velocidad en Adamuz ha causado la muerte de al menos 39 personas. Así eran las notorias vibraciones del tren por las vías al pasar por la zona afectada. Aquí ya te dicen que fue por la zona afectada, ¿vale? Y ahora, porque si tú te vas a esta cuenta, responde a otro vídeo, a saber, esto es en Zaragoza, así que no es el mismo sitio, y dice, aquí tienes otro mío, noviembre, Madrid-Granada. Y ya de decir que es de Madrid-Granada, de hecho, aparte es que es imposible que, si no me equivoco, sería imposible, bueno, no me la sé de memoria, pero ya dice que es por el mismo sitio por donde ha ocurrido, ¿no? Claro, y sobre todo es como ha empezado, seguramente algún vídeo sea real, de hecho los que habéis estado en tren seguramente habéis visto alguna vibración, eso no tiene por qué significar que haya un peligro total, me refiero que ahí los técnicos sabrán, pero a mí lo que me llama la atención, digo, joder, qué casualidad, y que diga que... Entonces abro la cuenta y ya es mucha casualidad que una cuenta más o menos recién creada del 2025, que no tiene foto de perfil ni nombre, vea y retuitea a la derecha diario. Y todas las mierdas de Donald Trump, es decir, es como todo, como propaganda, yo que sé, sionista, la cuenta esta, Isaac... En fin, yo no me fiaría mucho pero me refiero que hay un montón de cosas publicándose de las cuales no me fiaría mucho. Y luego he encontrado esta información del Sindicato de Trabajadores Ferroviarios, donde obviamente sí que hubo esa reclamación, pero no sé si hasta Vito Quile y otra gente ha dicho, mira, esto están diciendo que donde ha ocurrido el hecho, ahí estaban las cosas mal. Por lo que dice este colectivo de profesionales, esto lo publica Cordópolis, al colectivo de profesionales al ferro subraya que esta zona está relativamente bien en comparación a cómo está todo, lamentando a su vez que en el accidente influyó la mala suerte. Y si uno ve por aquí, dice todo sigue... en este sentido, las causas exactas no se desconocen. A mí me interesa esto. Lo que dicen los ferroviarios. Dice, así lo confirman a Cordópolis, miembro de Alferro, el sindicato de trabajadores y trabajadoras del sector ferroviario de España, al cual pertenecía además el maquinista fallecido, y quienes determinan que de momento todo lo que se diga son especulaciones, no se sabe nada, no se sabe si saltaron unas piezas de irio, no sabemos qué parte del tren invadió la otra vía o si se rompieron, digamos, las ruedas que tienen los trenes. Concretamente, Alfonso González, delegado sindical de Alferro y maquinista en activo de alta velocidad, descarta que la vía estuviera en mal estado. De hecho, pese a que han salido mensajes de viajeros en semanas o días previos narrando ciertos comportamientos extraños de los trenes al paso por esta zona, como es el caso de vibraciones excesivas, lo cierto es que los profesionales del sector no han tenido la impresión de que fuese un tramo de riesgo. Es decir, sí que se ha comentado de otras zonas, pero de esta concretamente no, que aparte era nueva. Entre los maquinistas hablamos y se comenta si tal zona está mal o si es mejor bajar la velocidad en ciertos puntos, subraya González, quien reconoce en ninguna conversación ha salido la zona de Adamuz. Es decir, nunca dentro de estas conversaciones, y los cuales hayan hecho comunicados de, oye, hay ciertos sectores en los cuales hay vibraciones excesivas y que habría que verlo y ver el tema de la velocidad y todo esto, ¿no? Es decir, que ha habido avisos realmente, pero no de esa zona concreta, ¿no? Que es un poco hacia donde han empujado el relato, ¿no? Considerando a su vez que esa zona está relativamente bien en comparación a cómo está todo. En este sitio afirma que pasan muchos trenes a día por ahí, por lo que si realmente estuviera en mal estado de mantenimiento habría 500 denuncias. Por lo tanto, solo queda esperar a que la investigación avance para conocer los detalles. Hay que leer las cintas de Adif, los registradores jurídicos, ya que sin esos registradores no podemos salir, ningún maquinista va a salir sin eso funcionando correctamente, y eso lo graba todo, la velocidad, el sistema con el que iba, expone el delegado sindical. Una vez que lo consulte los datos y demás, que se hagan las investigaciones de campo, se sacará un informe. Así que prudencia, pero bueno, esto es lo que se habla por el otro lado, pero obviamente también ha habido ese tipo de información, incluso pues también, ¿no? En la dirección contraria, es decir, digamos que Adamuz es zona de conflicto, supuestamente probando que
que se había denunciado, pues aquí digamos que hay una parte que es como verídica, que es clara, y los que han montado en tren pues lo pueden decir y lo están diciendo. Fijaros, cuando viajas tanto en tren, la curiosidad y la frustración te llevan a leer un poco cómo funcionan esta infraestructura. Además era un punto caliente, hoy se dirá que las vías eran nuevas, no lo sé, parece que sí, que eran nuevas, ¿vale? Cuando hay más factores como el tipo de asentamiento de la vía. Bueno, digo por poner lo que sí han buscado, pero claro, es que no tiene por qué haber una relación directa. Fijaros, estas son posteriores a las obras de mayo, donde se puso nueva toda la infraestructura, supuestamente, que también habrá que hacer una investigación si se han desviado fondos y tal, que no sería de extrañar. Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía pueden registrar retrasos debido a una avería en uno de los desvíos entre Adamuz y Córdoba. Claro, que haya habido una avería no quiere decir que esté mal la vía del tren, ¿no? Es como, aquí está la prueba, ¿no? Por una incidencia en la infraestructura, los trenes de alta velocidad que circulan entre Villanueva de Córdoba y Adamuz pueden registrar retrasos. Se está trabajando para solicitud. Aquí sí que se habla de infraestructura. Se están produciendo retrasos puntuales, trenes de larga distancia por una incidencia de la infraestructura de Adamuz. Están muy cercanas en el tiempo. Ahí habría que ver qué es lo que ha ocurrido. Pero no hay una prueba directa que, digamos, no hay información más allá de esto, que es bastante escueto. Pero bueno, os lo pongo todo para que se vea lo que se está hablando. Es decir, habría una hipótesis, ¿no? Ojo, que se está lanzando ya por hecha. De hecho, yo quiero como descartar las dos y no dar por hecha hasta que se haga la información, pero sí que voy a intentar daros toda la información para que con los datos que hay, pues bueno, pues también podéis sacar vuestras conclusiones sin que haya nada claro, ¿vale? Y que lo recomendable es esperar a que los científicos, la policía científica, etcétera, pues haga la investigación, pues lean esas cajas negras, ¿no?, que tienen los trenes y puedan aportar más. También los testimonios, yo creo que los testimonios también, hay un par de testimonios o un testimonio súper interesante también que he escuchado y que os lo voy a poner. Pero, fijaros, ¿qué se sabe y qué no del accidente del tren en Córdoba en el que han muerto 39 personas? Fijaros, porque esto se ha hecho bastante viral. ¿Cómo? Es decir, veo eso y lo primero, ya soy especialista, ¿no?, en trayectos de tranvías, ingeniero mecánico de transportes y todo eso. Fijaros porque dicen, ahí eso es un sabotaje, ¿no? Ahí lo han cortado. De hecho, si bien la otra lo ha movido más la derecha, diría yo, como que estaba todo claro y no han querido hacer inversiones. Joder, han hecho una inversión que te cagas ahí y no ha servido de nada. Veremos si en el peor de los casos o nos mentían o no se han hecho las cosas como se debían, pero la inversión se ha hecho, ¿no? Porque se ha repetido mucho también el mantra, que luego veremos la desinformación. No, es que han pagado 200 millones a Marruecos en crear trenes y las nuestras las dejan. No, pues ha habido inversiones muy importantes y en esta ha habido una inversión muy importante, y lo de Marruecos no es que hayan regalado dinero, sino que dan préstamos a un interés que te devuelven a cambio de que contraten empresas españolas, así que es un win-win. Es decir, ahí no se le puede decir nada al gobierno, da préstamos, quizá a unas condiciones más ventajosas de las que le puedan dar los bancos, pero tienen que devolver el dinero con intereses y aparte te aseguras que contraten a empresas españolas. Entonces, ¿cómo vas a criticar eso? Pero es como el relato es, le regalan dinero a Marruecos y luego no invierten. Bueno, pues sí ha habido inversión muy importante, y lo otro no es que regalen, sino que prestan y luego te lo devuelven con interés y aparte hacen contrato con empresas españolas. Pero aquí es como, aquí lo han cortado. Esto es un sabotaje. Esto ha habido gente incluso que ha recordado el vídeo de Alvise cuando decía que presumía de alentar a su gente a hacer sabotajes en los trenes, y es como A y B da C. No, pues obviamente esto no dice nada. De hecho, lo que mucha gente no se da cuenta de esta imagen es que veis que aquí está, es que no, perdonad porque no me sé los nombres técnicos, pero veis que tiene una forma así como de una I mayúscula, ¿no?, con los dos palitos estos, ¿veis? Y aquí no. ¿Por qué? Porque está volcado, ¿vale? Está, ahí se ven incluso cómo estaba en las traviesas, las huellas de las traviesas, porque ha habido una fractura. Es decir, no tiene pinta que alguien lo haya cortado para que descarrile. Yo no lo descartaría, pero darlo por hecho, y hay mucha gente a la izquierda que está diciendo digamos que este rail se ve que se ha cortado y que es un sabotaje. Bueno, pues no se puede decir eso. Aquí lo que se ve que es una fractura y que esto está dado vuelta. De hecho, hay por ahí raíles que están dadas vueltas completas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, creo que por aquí este artículo está bastante bien, da bastante información. Aquí, bueno, pues habla un poco cómo, pues eso, ¿no? Los 3 vagones que primero descarrilaron, el 6, 7 y 8, sobre todo el 7 y el 8, cuanto más atrás peor. Parece que el 7 y el 8 invadieron el carril contrario, que justamente iba dirección a Madrid, y el que iba dirección a Huelva pues se encontró supuestamente, que habrá que comprobarlo,
pero es la hipótesis con más fuerza, se llevó por delante los vagones del Lirio y saltó a un terraplén de unos 4 metros de altura, pues quedando totalmente destrozado, llevándose la peor parte los que iban en esos dos vagones delanteros del Talgo, ¿no? Fijaros porque, claro, esto luego, imaginaros, está toda la prensa también internacional y bueno, pues encuentro publicaciones como esta: vía ferroviaria tras el desastre de España, 39 víctimas. Tengo curiosidad por los hallazgos oficiales. Bueno, por lo menos usted tiene curiosidad por los hallazgos oficiales porque su apariencia se parece a la de Polonia después del uso de explosivos por parte de sabotadores rusos que huyeron de Bielorrusia. Bueno, pues ya cada uno. Pero esta se ha movido bastante, ¿vale? Pero yo pondría ahí todos los pero mira, aquí una cuenta especializada en trenes, ¿vale? Hace un pequeño hilo, o un hilo bastante largo, pero que vamos a leer por lo menos los primeros para que veáis que descarta un poco algunas de las cosas que se dicen, pues, los nuevos expertos, ¿no? de vías del tren. Esta foto recorre internet, pero realmente sabemos lo que es una rotura por estrés de riel. ¿Tiene esto algo que ver con las vibraciones? Vamos a intentar explicar teóricamente esta rotura. No tiene por qué ser el caso de Irio y el Albia de Córdoba. Mucha gente cree cuando el tren vibra mucho o hace ruido, es señal de que la vía está a punto de romperse. Lo que pasa es justo lo contrario. Fijaros cómo los que no tenemos ni idea podemos llegar a conclusiones porque nos interesa rápidamente en la dirección que nos interesa, pero que haya vibraciones no quiere decir que está a punto de romperse, sino lo contrario. Eso quiere decir que la vía está flexible y bueno, es segura. Así que normalmente cuando hay una rotura es silencioso, ¿no? Un poco la conclusión del hilo. Lo que pasa es justo lo contrario. Lo que parte riel es silencioso y no avisa. Te explicamos por qué ocurre y por qué el traqueteo no es señal de peligro inminente. Para empezar, los trenes no van sobre raíles sueltos, sino sobre una única tira de acero soldada de kilómetros de largo. Esto es lo que nos permite correr, pero tiene un problema físico. El acero quiere cambiar de tamaño con la temperatura. Los rieles se fabrican con un arco específico de carbono magneso de alta resistencia, microestructura perlítica. El objetivo es lograr una dureza alta para que el roce constante de la rueda no desgaste la vía en cuestión de días. Al maximizar la dureza se reduce la ductilidad, capacidad de estirarse. Este acero no se comporta como una goma, aguanta mucha carga sin deformarse, pero es frágil ante la fracción. Por eso, cuando falla por estrés no se dobla ni avisa, colapsa con un corte seco e instantáneo. Que, claro, uno sin tener ni idea con esa imagen, en fin, puede ser prudente, como lo sería yo, o gente que ya dice, aquí está la prueba de todo, pero obviamente tiene que ser la gente que sabe la que saque las conclusiones con la experiencia y con la técnica, ¿no? que ellos tienen, con todo el conocimiento y la información a la que tienen acceso que nosotros no. En invierno, con el frío, el metal intenta encogerse, como está anclado a las traviesas, no puede moverse. El resultado es que el riel se queda en tensión, estirado como una cuerda a un punto de romperse, está soportando toneladas de fuerza que intentan separarlo. Por eso decimos que es una carga estática y peligrosa. Un riel en invierno puede estar soportando toneladas de tensión sin moverse. Está quieto, pero está cargado de energía, esperando el más mínimo de efecto para liberar toda esta fuerza de golpe y partirse. El problema es que el acero de los rieles es muy duro y los materiales muy duros suelen ser poco flexibles. Si la tensión del frío es excesiva, el riel no se dobla ni se estira como un chicle. Sufre lo que llamamos fractura frágil, que se comporta como el cristal, aguanta mucho, pero cuando falla estalla de golpe. Esa rotura suele empezar en un punto débil, minúsculo, una pequeña impureza dentro del metal que ni se ve. Cuando la tensión no aguanta más, este punto cede y la grieta cruza el riel de lado a lado rápidamente. El corte es tan limpio y recto que parece hecho con una sierra. Por eso, otra conclusión es que esto que parece un sabotaje puede, es decir, que reúne las características que hablan aquí, ¿no? El corte es tan limpio y recto que parece hecho con una sierra. Esto es lo que algunos expertos dicen que es lo que ha pasado, nada confirmado. ¿Qué es una vibración que siente a veces en el vagón? Casi siempre desgaste superficial, con el tiempo la superficie del riel se ondula y las soldaduras se desgastan y hacen un pequeño bache. Eso provoca ruido y sacudidas, pero es un problema de la superficie. Aunque estas ondas tengan apenas unas décimas de milímetro de profundidad, cuando una rueda de acero pasa a 100 o 200 kilómetros, el efecto es una vibración. En futuros hilos explicaremos esto. Lo explicado en el hilo ocurre en casos extremos y muy raros, ya que hay miles de kilómetros de vía férrea en España y no pasa esto cada día. Por lo tanto, esto no es para meter miedo, solo para informar y que la gente no se crea el primer bulo que entra, ¿no? Por eso digo que muchas veces al leer el estilo digo, joder, pues lo contrario de lo que piensa la mayoría, ¿no? En este hilo hemos explicado el porqué de esta rotura. Mucha gente especula con eso, entonces este hilo tiene como fin explicar mejor este fenómeno. Mucha gente hace teorías que no tienen sentido con respecto a esto. Pues ya está, simplemente es como
algunas de las teorías que dicen no tienen sentido según alguien que bueno, tiene una cuenta que es aficionado al ferrocarril, o alguien que se le supone que tiene una cuenta específica de temas de ferrocarril. Y es verdad que al hilo de esto se ha compartido como si, y sobre todo desde la izquierda, como ahí está, esto se ve que lo han cortado. Y fijaros lo que dijo Alvise, que lo dijo en un programa con el general Baños y en su canal de Telegram, dijo esto. Públicamente confesé, estamos organizando sabotajes a los trenes. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional. Públicamente confesé, estamos organizando sabotajes a los trenes. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional. Públicamente. Y bueno, y ahí también publicaba eso, ¿no? Públicamente confesé, estamos organizando sabotajes a los trenes. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional. Porque un derecho constitucional, dice él. Bueno, obviamente sería, o lo que hacen esto, jugar lo mismo que hace la derecha con ciertas cosas. Mirad, aquí está la prueba clara que la culpa es que el gobierno lo sabía y se ríe, ¿no? De todo esto. Bueno, creo que es lo mismo que decir que esto es un sabotaje de Alvise, ¿no? Obviamente son gravísimas estas declaraciones, que la hizo hace más de un año, pero no tiene mucho sentido, ¿no? De hecho, pues fijaros, esto en su momento lo publiqué cuando hubo sabotajes de líneas de tren en Andalucía. Creo que venía más a cuento, pero cuando hay decenas de fallecidos, yo creo que no, ni siendo Alvise hay que hacer ese tipo de hipótesis que sinceramente no creo que tenga mucha verosimilitud. Bueno, en todo caso, un par de testimonios de gente, fijaros, porque el testimonio más completo y más tranquilo, ¿no?, que he visto es de esta persona en la televisión catalana, que cuenta la experiencia. Creo que iba en el Lirio, ¿no? Pero las vibraciones, digo, con todo esto que hemos hablado, bueno, creo que por lo menos aporta lo que pasó, ¿no? Obviamente todo esto queda pendiente de lo que digan los especialistas, pero creo que es interesante. Yo iba en el Lirio en el coche número 5, el descarrilamiento comenzó en el 6 y fue empeorando en el 7 y en el 8 ya fue fatal. Fue terrible porque se empezaba a sentir una vibración. Había pasado 1 hora del viaje. ¿Sí? Se sentía una vibración del AVE, que todos vamos en AVE, todos Sí. la conocemos, es una vibración que Sí. es como una pequeña turbulencia, pero cada vez más fuerte. Entonces, como que nos empezamos a mirar con los del vagón, Sí. y ya en un momento ya no era una sospecha, algo estaba pasando. Claro. Entonces la gente empezó a gritar y se sintió como un sonido metálico de atrás, del fondo, que debe haber sido cuando se descarriló el vagón número 8, y ahí la gente empezó a gritar, se apagaron las luces y pasó el Albia por enfrente a toda marcha, muy rápido, y ahí vibró todo el tren y ahí se terminó de descarrilar la parte de atrás. Oscuridad total, gente gritando, uno no entendiendo lo que está pasando. Yo te juro que pensé que estaba soñando, te lo juro. Me toqué, me pellizqué, me estiré el dedo, todo. Dije, ojalá que sea un sueño. Mi novia estaba hiperventilando, decía, nos vamos a morir. Empezaba a salir humo por el vagón de atrás. Un humo pequeño, pero humo plástico. Y la cosa era, ¿qué pasa si se enciende todo fuego? ¿Qué pasa si pasa otro tren y estamos descarrilados y nos lleva puestos? Nos vamos a morir. Lo pensás en un momento, lo pensás Sí, y un poco te separás. Normal, lógico, vamos, yo estaría cagadísimo. Y de repente me acerco al vagón de al lado. Ahí, por eso lo pongo, porque es interesante. Obviamente habrá que escuchar, obviamente en esa situación no te puedes quedar con todos los detalles, pero comentáis, pero no oyeron el impacto. Por eso ni siquiera hay que dar por buena la versión que se está contando oficialmente, aunque no se descarta la otra, que es que no hubo impacto, sino que, entiendo yo, por eso decía que haya sido en un apeadero donde hay elementos diferentes, no sé, que pueden estar mal puestos o algo, o que hay alguna acción del conductor porque ve que está el tren y hace un frenazo, es que no lo sé. Pero no descartaría absolutamente nada. Creo que se sabrá con el tiempo cuando se analice todo, ¿no? Pero ya sabéis que la gente ya da por hecho absolutamente todo. La hipótesis oficial, la más creíble, es que si ese descarrilamiento provocó el descarrilamiento del segundo, sería lo más lógico por una baja de Ocan. Ya sería como... No descartaría ni el sabotaje, ¿no? Obviamente no por Alvise, pero si que hubiera una falla en la vía, a saber por qué, por falta de mantenimiento, a saber, sabotaje, no lo sé. Por una pieza que salta del coche...
y que producen una falla en la vía que producen los dos accidentes, ¿no? Pero es como, ya te explota la cabeza, como más complicado. Pero por eso digo, es interesante también conocer la fuente verídica o todas las fuentes que son los testimonios, ¿no? Que no tienen ningún interés manipular ni llevar la agua a sus sardinas, sino que dicen fielmente lo que se acuerdan, ¿no? Y veo que ya los pasajeros habían roto con los martillos de seguridad los cristales y estaban bajando. A todo esto vinieron los que trabajaban en Irio a decirnos que no bajemos, que ellos tenían un protocolo, que se han preparado muchos años para esto, que va a funcionar si no somos rebeldes, que entiendo, nos dio seguridad, pero la gente estaba herida grave. ¿Viste las mesas que están entre Sí. los dos asientos? Se desmontaron, se le cayó en la pierna, como la película La Sociedad de la Nieve, que se choque el avión y que ves todo con un detalle. Terrible, terrible. Así fue. Y había una chica llena de sangre y dijo, alguien se murió al lado mío. Empezaron a bajar algunos, y cuando ayudábamos a alguien a bajar, de afuera nos gritaban, agua, necesitamos agua, porque estaban atendiendo a los que estaban adelante de todo. Gente, porque todavía no llegaba ni la policía, ni guardia civil, ni médicos. Entonces empezamos a juntar agua de los que había en el vagón y me bajé ayudando a bajar a alguien, y ahí ya no pude volver a subir porque siempre había algo que hacer. Con otro chico que estaba en muletas, porque tenía un problema en su pierna, Pedro, empezamos a ayudar y a ponernos a disposición. Y empezó a aparecer gente en pijama, que era la gente del pueblo, que venía a ayudar, venía con coches para ver si necesitaban que traslademos a alguien. Madre mía, Lucas. Mira, nuestro programa está a punto de finalizar. Sí que, claro, fueron momentos de muchísima confusión. De hecho, no se sabe qué ha ocurrido, no se saben las causas. La sensación que tú tuviste desde dentro del vagón, del coche, el número 5, tú ibas en el 5 y los que descarrilaron fueron 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Por el ruido que decías que habías escuchado, ¿a qué atribuyes que pudiera ser ese ruido? Yo creo que algo en las vías no estaba bien. Yo creo que algo en las vías no estaba bien. Y es más, fijaros porque la última hora, estamos hablando de hace una hora, confirmación de transportes que coincidiría con esta última frase de este señor, que lo vio en primera persona. La última hora es que transporte confirma una rotura o alteración del carril en Adamuz, pero no aclara si causó el accidente. Bueno, básicamente creo que puede ser esa rotura que hemos visto. Lo que no, es decir, un poco así a bote pronto, la primera pregunta es si esa rotura estaba antes, no tiene por qué ser ni siquiera un sabotaje, sino de un tren anterior, o de a saber qué, una cosa que ha chocado ahí, o que es producida durante de ese irio. Bueno, entiendo que con el tiempo se irá avanzando. Bueno, en fin, me parece bastante interesante este testimonio, y luego, bueno, un poco más emocional el testimonio de esta chica que también estaba buscando a su perrito y no lo encontraba. Corriendo de un lado a otro, y había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. ¿Y tu hermana vino luego la ambulancia, los bomberos? ¿Quién la rescató? Los bomberos la rescataron del tren y se lo llevó la ambulancia, bueno, junto conmigo. Nos fuimos directamente al hospital, y ahora que ella está en observación y estamos esperando, pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales, que tenemos muchos y son familia también. ¿De dónde sois vosotras? De Málaga. Y trabajamos en Madrid y veníamos pues del fin de semana en familia. Y con el perrito, que es familia también. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. Y mi perro Boro. Bueno, pues está Oro, ojalá y lo encuentre. Bueno, la hermana estaba embarazada. Bueno, por terminar, lo positivo, no sé si, por decirlo de alguna manera, bueno, pues la verdad es que Adamuz, bueno, pues ha sido ejemplo. Antes incluso de que, bueno, de hecho, había gente en pijama, ¿no? Rescatando a gente. De hecho, imágenes parecidas cuando fueron los atentados de Atocha, creo que también salía gente en pijama, en bata, y salía a ayudar. Un montón de, rápidamente, comida, bebida, mantas, etcétera. Y bueno, este es el alcalde de Adamuz, ¿no? Hablando, fue el primero en llegar al Albia, que es el primero que veíamos de que hay imágenes el Irio,
fue el primero a llegar al Albia y la verdad es que pues, fue terrorífico lo que vio. Sí, yo llegué el primero allí, como lo he dicho. Aquello era terrorífico y además al asediar tren el Albia, el segundo tren que estaba más adentro, fui yo y un policía local los primeros en llegar y las imágenes son dantescas, eso es algo que no se me va a borrar nunca. Pero estoy muy orgulloso de mis vecinos y de mis vecinas porque desde el primer momento han tenido un comportamiento ejemplar. O sea, desde el primer momento se movilizó todo el pueblo para llevar las cosas que hacían falta. Sí, yo llegué el primero allí. Bueno, fijaros, ¿no? Imágenes, ¿no?, del pabellón, dice José Ignacio García, los vecinos y vecinas de Aldamuz volcados con los afectados del accidente, colchones, agua, comida, viajes en coche, dando todo lo que tienen, luz en mitad del horror. Andalucía, el pueblo andaluz siempre saca lo mejor. Bueno, pues nada, por poner una nota positiva, yo diría que hay otra nota positiva. No sé si la tengo por aquí. Antes de cerrar. Vale. Fijaros que otra cosa positiva ha sido la rueda de prensa conjunta, ¿vale? Donde estaba el alcalde. Ahí lo vemos también, el alcalde de Adamuz. Esa alcalde. El presidente de la Diputación, veis también está ahí el ministro de Transporte, Marlaska, el presidente de Andalucía, luego también ha hablado Pedro Sánchez, es decir que bueno, pues creo que también ha sido positivo. Pero bueno, lo otro, el tema de que me ha parecido también más emotivo, bueno, la ayuda que ha habido digital, sobre todo, en fin, ya os digo que es bastante duro, pues gente, no sé cuál es el resultado final, pero voy a poner un par de ejemplos. Urgente, por favor, quien esté en Adamuz, reconozca a este señor, que es mi padre, que contacte conmigo, por favor, Iván El Albia, Madrid-Huelva, que ha chocado, por favor, difusión, obviamente, muchísima gente lo ha compartido, ha estado poniendo más fotos, ¿no? Se llama Ricardo Chamorro, tiene 57 años, ha ido poniendo fotos, incluso, pues eso, dónde estaba, que era en el lugar del accidente, bueno, pues muchísima gente compartiendo, dándole pues todo el ánimo, la gente pues iba mirando cada vez que aparecía una foto que se parecía, se lo ponía y dice, no es, pero muchas gracias, por aquí hay imágenes, no es, pero muchas gracias, llamé ya unas cuantas veces, pero no dan información ni saben nada, solo te piden datos y que esperes hasta que lleguen datos oficiales. Hola Ricardo, soy de Adamuz, ¿has podido contactar con tu padre? No, aún no he podido. Bueno, pues veis, así hay un montón de publicaciones de gente que no sabía y por desgracia, yo por lo menos he visto 3 o 4, la mayoría de ellas que no daban información, ¿no? Parece que iban en el vagón 3, no nos han contactado, a ver si es suerte. Bueno, de hecho, ojalá y bueno, hay periodistas pidiéndole contactar con él, ¿qué tal todo? ¿Sabes algo? No, aún no sabemos nada. En fin, fijaros, esto no lo había visto desde hace 19 minutos. En fin, la verdad es que... Y después, haciendo, como nos tenemos que mover nosotros porque nadie nos echa cuenta, pues ya hemos tenido que recurrir a ir hospital por hospital, hemos llamado 100 veces a todos los hospitales y al final hemos tirado de amigos y uno de nuestros amigos nos ha dicho, no sabemos si es verdad o mentira, que al niño lo trajeron aquí en la ambulancia y se le ha hecho una placa de la pierna. Y vengo aquí a pedir información y que no me la pueden dar porque no soy familiar directo. ¿En qué cabeza cabe? No creo yo que haya que ser muy listo, vamos. Una persona que ha perdido 4 familiares, o por lo menos de momento. Y la cosa pinta muy mal. Y no nos da información nadie, ni de Renfe, los primeros sinvergüenzas los de Renfe. Los primeros sinvergüenzas los de Renfe. Que le hemos dicho que dónde van nuestros familiares y me dice que no me puede decir dónde van mis familiares. Entonces ustedes cuando venden un billete no va un número de asiento. Desde anoche viajaban 5. Apareció su hija, la niña de mi primo. En fin, bueno. Pongo esto porque justamente lo tenía preparado porque dentro de que las cosas se intentan hacer mejor, coordinación y todo eso, se da estas situaciones, obviamente, creo que seguramente hayan hecho lo que hayan podido, pero creo que lo que ha faltado también es empatía. Ponía el ejemplo de este señor porque también estaba buscando a 4 familiares, obviamente ya no, cuando no se ha contactado contigo, los familiares lo está buscando, bueno pues lo más probable o que esté herido grave o que esté desaparecido, fallecido, como es el caso que hemos visto antes, que yo no había visto esa noticia, de hecho pues está recién publicada, en fin, me da, es decir, por eso no me metió mucho en varios, es decir, he empezado y algunos los he dejado de ver porque se veía esa desesperación que la gente intentaba ayudar y que no contactaba y bueno, al final pues hay fallecido y claro, esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Entonces, claro, este es uno de los vídeos que más cabreado es este, digo, de todas las instituciones, no sé, me imagino el hospital o son normativas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, da igual, aunque fuera
estatales, municipales, que hay como unas normativas de temas de datos. Entonces, cuando este señor que está buscando a 4 personas desaparecidas y que han encontrado una niña, parece que finalmente también se sabe que es fallecido, no puede decir que no te puede dar información por la ley de datos si no eres familiar directo. Es como, hostia, este tipo de cosas, no sé si recordáis con el tema de la... Yo creo que fue con la Dana, no sé si recordáis, la consejera, cuando iban los familiares a informarse, que los echaba de malas maneras. Iros a casa a ver el telediario, una cosa así, ¿no? Pues algo parecido. Es como, hostia, a gente que está en una situación límite, ¿cómo coño no...? Es decir, aunque haya una normativa y que haya que respetarme, pero en este tipo de situaciones tiene que haber como un ítem donde cómo no le vas a dar información si este señor está buscando, se ha recorrido varias provincias buscando familiares. ¿Cómo no le vas a dar información si está ahí el niño o no está? Bueno, fijaros, finalmente parece que no, pero ahora vemos la noticia al respecto. Con 6 años, que está bien, le han cogido unos puntos en la cabeza, la niña salió por sus propios medios, y un hombre la llevó al hospital y le cogieron unos puntos y tenemos la niña la tenemos. Y ahora estamos buscando el resto, los 4 familiares que faltan. ¿Ha recorrido Jaén, Sevilla, Córdoba? Sevilla no, todos Jaén, porque a Sevilla me han dicho que no han llevado a nadie. Y hemos recorrido todos los hospitales de Jaén, Úbeda, todo, y todos los de Córdoba. 12 hospitales me parece que hay en Córdoba, o no sé cuántos hay, yo qué sé. Hemos dado 1000 vueltas ya por todos lados. Y ahora nos dicen que mi sobrino puede estar aquí. Y vengo aquí y me dice que como no soy familiar directo no me pueden dar los datos. ¿A dónde llegamos? En este país, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde hay que llegar? ¿Que hay que traer una metralleta a matar a alguien? ¿O qué es lo que hay que hacer? Porque es que yo no me explico. En fin, lamentable obviamente, cuando no se han puesto en contacto, son adultos, es muy un milagro. Y concretamente, bueno, pues este es el caso, ¿no? También lo vi esta tarde, ¿vale? Había visto el vídeo, luego he visto esta noticia que coincide con las 4 personas que estaba buscando este hombre. Una niña de 6 años, que es la que estaba diciendo que tenía algunas heridas y que lo llevaron a un hospital. La única superviviente de una familia de 5 miembros que iba en uno de los trenes siniestros. Así que bueno, terrible. Ya os digo que algo terrorífico y que, en fin, yo hay una... En la rueda de prensa, no la voy a poner completa, pero voy a poner este fragmento porque ya sabéis que pues muchos miserables están usando desinformación y bueno, pues ese... No sé si odio, pero sí terror, ¿vale? Cuando hay terror, cuando hay miedo, es fácil convertirlo en odio, ¿no? Y bueno, pues yo destaco esto, a lo cual me sumo en todas las direcciones, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, no aprovechar cuando hay un vacío en la información para lanzar los muertos a la gente. Obviamente, porque aquí están haciendo la comparación, ¿no? Ahora los de izquierda van a decir que cuando con Mazón hicieron lo mismo. Vamos a ver, con Mazón pasó lo que pasó y obviamente no se puede hacer peor. Estuvo totalmente desaparecido, luego estuvo diciendo mentiras pero sin parar, estuvo insultando y atacando a las víctimas. Cuando ocurra todo eso, obviamente habrá que insultar al que lo haga, o habrá que agredir, vamos, es algo totalmente indignante. Pero aquí no se sabe absolutamente y ya están haciendo acusaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, siendo sincero, y obviamente todos tenemos nuestro sesgo, pero es decir, comparar una cosa con la otra, veremos, ojo, porque si se descubre que el ministro tenía información, cosa que de momento no la hay, de que podía ocurrir algo ahí, no se hizo, o que esa renovación, todo ese presupuesto con un montón de millones que se ha renovado, todo ese tramo, ha habido ahí, se han llevado el dinero y no se ha puesto el material que se tenía que poner. Entonces, cuando eso se sepa, habrá que pedir su dimisión, pero bueno, lo que sí hay es esto que dice Pedro Sánchez, y creo que es una buena recomendación. Un último comentario que me gustaría hacer al conjunto de la ciudadanía, y es el de que atiendan y accedan a la información oficial, que lo hagan también a los servicios de emergencia, que accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación también se extiende, genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor, sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y de sus familiares. Con lo cual,
como he dicho al principio, agradecer a los medios de comunicación su trabajo y pedirles a los ciudadanos y ciudadanas que si quieren informarse lo hagan por medios de comunicación contrastados y también por los mecanismos oficiales que, lógicamente, la Administración General del Estado y el resto de instituciones estamos dando para conocer hasta el último detalle de esta tragedia. Nada más y gracias. Bueno, así terminaba esa recomendación, yo creo que hay que hacerla siempre, pero más cuando ocurren acontecimientos de este tipo. Fijaos porque vamos a hablar de la desinformación, ¿vale? Pero lo haremos en otro bloque, pero sí que quería poner también un par de cosas que han pasado en las teles. Justamente hablamos de la dignidad, ¿no? Que se merecen las víctimas y sus familiares. Y fijaros lo que ha ocurrido en directo. La Sexta, más periodismo, se ha metido, obviamente estaba perimetrado, ¿no? Toda la zona donde estaban rescatando cadáveres, y los listos de La Sexta se han ido a una finca privada, no sé si la habrán pagado para tomar, y estaban emitiendo en directo cómo estaban rescatando cadáveres o bueno, operando ahí. Y ha ido la Guardia Civil en directo. Y ojo, los dos quizás estén haciendo su trabajo, pero aquí yo me tengo que poner de parte de la Guardia Civil por la dignidad. Es que no sabemos si de ahí van a sacar un cadáver y lo van a tener que ver sus familiares. Es decir, creo que es de lógica que se perimetre y que no se permita grabar el rescate de cadáveres, ¿no? Trabajo incesante, el de las labores de rescate. Ahora mismo están viendo imagen en directo de los bomberos con esas labores de excarcelación, imágenes que les mostramos en directo con todo el respeto y con toda la precaución, puesto que son trabajos. Ese que ven es la cabecera del tren Irio, que está volcado y que, bueno, pues que las tareas siguen. Ahora los agentes de la Guardia Civil, bueno, pues se acercan porque lógicamente son trabajos muy delicados. Fíjense en esta imagen, en estos trabajos ahora mismo. Esta es la Guardia Civil. Miembros de la Guardia Civil. Estamos aquí con el dueño. Estamos aquí con el dueño, le suelta. En fin. ¿Pero tienen permiso? Bueno, permiso verbal, hemos hablado con él. Déjenme la documentación, por favor. Bueno, pues nada, la Guardia Civil que ahora se dedica a pedir la documentación. Pues nada, que ahora la Guardia Civil se dedica a pedir la documentación. Están haciendo su trabajo. Y bueno, pues si este tipo se ha reunido con Villarejo, ¿no? Para dar golpes de Estado, por supuesto, ¿no? Que esto le parecerá fatal, ¿no? Pero obviamente están haciendo su trabajo y me parece correcto perimetrar para que no se graben esas imágenes. Ya hay imágenes oficiales que entrega la Guardia Civil, etcétera. Que está haciendo su trabajo, vale, sí, lo entiendo, pero hostia, es que estás en directo, imagínate que saca un cadáver. Que no me jodas. Por eso lo perimetra. Del periodista de La Sexta, del jefe de informativos de La Sexta Noticias en Andalucía y de Tano, nuestro cámara, que estamos ofreciendo esas imágenes. Es una de sus preocupaciones ahora. Es decir, que les mostremos la documentación porque estábamos ofreciendo estas imágenes de ese tren Irio, uno de los protagonistas. Atención, la imagen en directo de Juanjo Cuéllar, que está en este diálogo con estos miembros de la Guardia Civil, que parece ser que no entienden que estemos realizando un trabajo periodístico ofreciendo ahora mismo las imágenes de rescate que se están ofreciendo a través de muchas grabaciones. Que no entienden que estamos haciendo nuestro trabajo grabando en directo, emitiendo en directo, que es diferente, algo que no, es decir, está perimetrado para que no se grabe. ¿Qué coño? Es decir, de verdad, para que yo, fijaros, que no es por defender a la Guardia Civil, que obviamente, pues si hay que defenderla se le defiende, ¿no? Pero hostia, es que es algo de sentido común, que estás emitiendo ahí en directo y si se perimetras por algo, como que no entiende que no hacemos lo que no entiende, es decir, no solamente no entiendes que la Guardia Civil está haciendo su trabajo, sino que no entiendes que estás intentando saltarte pues el mínimo decoro, bueno, pues hacia las víctimas, y si se perimetra eso es por algo, ¿no? Y dice, estamos aquí con el jefe, con el propietario de la finca, es decir, que es indefendible esto, en fin, pero bueno, ahí sigue Ferrera haciendo lo que le da la gana. Algunas de ellas además difundidas también por la Guardia Civil, es decir, como si no hubiera un trabajo más importante ahora mismo allí en la zona. 11:38 minutos, permitidme un momentito porque me dicen que Laura... En fin, pues nada, eso, como decir, que Ferri quiere ser el primero en mostrar el primer cadáver. Es decir, es una cosa tremenda, ¿no? Y obviamente
cómo estará Ana Rosa, un poco alimentando toda esta teoría, ¿no? De que esto ya se sabía, las vibraciones, bueno, todo esto que se ha compartido en redes. ¿Cómo será la cosa que Moreno Bonilla le ha tenido que parar los pies a Ana Rosa? Bueno, y un poco con esto del partidismo, ¿no? Que yo sí intento, ¿no? Siempre busco alguna oportunidad para alabar acciones de la derecha, ¿no? Es decir, que creo que al final eso creo que se tiene que intentar hacer. En fin, hay que reconocerle, y fíjate que con Moreno Bonilla, pues con el tema del cáncer y todo eso, pues le hemos metido por otro lado. Pero en este caso, tanto por lo menos en la apariencia hacia afuera, creo que también en el entendimiento entre las instituciones ha estado de 10. Aquí le dice a Ana Rosa, ¿dónde va? No es el momento ahora de hablar y buscar quién es el culpable y tal. Le tiene que parar a Ana Rosa a los pies y en este caso, pues chapo también por Moreno Bonilla. Llevamos muchos meses, los que somos habituales del IRIO, del AVE, de la ruta Madrid-Andalucía, yo especialmente Madrid-Sevilla, llevamos muchísimos meses con incidencias que sean retrasos, averías. No sé si ustedes, que siempre han reclamado mejorar todo esto, si lo han conseguido. Bueno, es verdad que hemos tenido múltiples incidencias a lo largo de los últimos 2 años y ha habido quejas constantes, ¿no?, de los usuarios, incluso de las organizaciones sindicales. Pero bueno, yo hoy no voy a entrar a hacer una valoración de esta situación porque hoy estamos centrados primero en las 48 personas hospitalizadas, en que salgan adelante, los 12 que están en la UCI y especialmente en identificar a las personas fallecidas, porque hay una enorme angustia por parte de esos familiares, ¿no? Y tiempo habrá, imagino que será la Agencia de Seguridad Ferroviaria quien inicie las investigaciones y que ponga luz a lo que ahora mismo no conocemos y que nos sirva además para que no vuelva a ocurrir un accidente de esta naturaleza nunca más en España, ¿no? Eso es lo que deseamos, ¿no? Y por eso es importante investigarlo. Ahora mismo no tenemos información porque estamos centrados, como digo, en identificar a esas personas fallecidas que lamentablemente todavía no podemos acceder a ellas con la angustia que están teniendo sus familiares, y ahora todo el esfuerzo tiene que ser en localizarlos, identificarlos, informar a sus familiares, acompañar a sus familiares con el equipo de psicólogos que hemos preparado. Y ya una vez que pase esto, bueno, pues tiempo habrá para saber exactamente las causas que ha originado este accidente y para hacer un diagnóstico de cuál es el estado de nuestra red ferroviaria, ¿no? Bueno, pues aquí me quito el sombrero con Moreno Bonilla. Ojalá tuviera la misma dignidad con el tema de la sanidad pública. El otro día, bueno, ya sabéis que son los carnavales en Cádiz, aquí somos muy carnavaleros, pues todo el falla le gritaba Bonilla dimisión y sanidad pública, ¿no? Creo que vamos a acabar el final del programa, lo meteremos en cosas amables, ¿no? Un par de cosillas de los carnavales, pero ojalá y fuera tan digno, ¿no? Con todo eso, pero hay que reconocerlo, aquí le ha parado el mundo al revés, ¿no? Sería precisamente el periodismo el que tendría que decir, bueno, está usted aprovechando esto políticamente, habrá que esperar a los peritos y todo esto a ver qué es lo que ha pasado. No, ella ya es experta en accidentología, ¿no? De trenes, una cosa de loco. Bueno, pues nada, este es un poco mi análisis de la situación. Creo que hay que tener paciencia para ver qué es lo que ha echado y esto es muy común, vuelvo a decir, no solamente en la derecha, sino pues también en la izquierda se ha visto haciendo aseveraciones que no hay fundamento para hacerlo. Y esto es verdad que en la derecha lo tiene más entrenado, sobre todo en cierto sector de la derecha, cuando ocurre algo luctuoso, que no se sabe el autor o no se... automáticamente los cañones apuntados para sacar rendimiento político. Bueno, creo que más en una situación en la que hay decenas de cadáveres, pues me parece lamentable. Bueno, he intentado poneros un poco sobre la mesa la información que hay y veremos, ¿no? Yo espero que con el tiempo se sepa lo que ha ocurrido y si hay responsables políticos, técnicos, bueno, pues que paguen por ello y sobre todo pues que aprendamos, ¿no? de estas situaciones para que no se vuelvan a repetir. Buenas noches, Vicente. Ministro, ¿qué novedades nos puede dar hasta ahora? Se han ido produciendo algunos cambios sobre el número de personas fallecidas, sobre el número de personas atendidas en los hospitales o de desaparecidos. ¿Tiene datos nuevos a esta hora?
Bueno, el último dato que tengo se lo he escuchado al presidente Moreno Bonilla en un programa en el que hemos intervenido hace un rato. Hablaba de que estaban más o menos ya casado el número de personas desaparecidas con el número de fallecidos y que a falta de identificación parece que pudiera haber esperanza de que en los 2 coches que hay que levantar ya no quede nadie, salvo esas 3 personas que todavía no se han excarcelado, pero que están ya computadas dentro de la cifra de 40 fallecidos. Vamos a cruzar los dedos, vamos a ver qué pasa, no puedo aventurar todo. Bueno, pues mira, buena noticia dentro de que ya era la confirmación parece que la hipótesis final o última es que tiene visos de que no aumente, ¿no? La cifra, ojo, que encuentren nuevos cuerpos, porque es cierto que hay, creo que son 12 en la UCI, y bueno, ojalá también que todos se recuperen. Todavía nada, pero bueno, basándome en esos datos que ha dado el propio presidente Moreno Bonilla y que la propia Guardia Civil le ha comunicado, bueno, hay un cierto hilo de esperanza de que la cifra de fallecidos no crezca o no crezca mucho. Entendemos entonces que las personas que no han podido ser todavía sacadas de los trenes, pero que se sabe que están muertas, ya están contabilizadas dentro de la lista de muertos. Sí, inicialmente estaban ya contabilizadas. Sí. Las personas que se han visualizado por parte de los equipos de rescate dentro de los vehículos, pero que no han podido ser extraídas, ya han sido contabilizadas dentro del número de fallecidos. Entendemos. Ministro, esta tarde, a última hora, se ha hablado de que se ha producido, que se ha detectado una rotura en la soldadura de la vía en el kilómetro 318,7. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Hasta qué punto los equipos de investigación están tratando ese aspecto concreto como una posibilidad cierta de que ahí haya estado la causa del accidente? Vamos a ver, efectivamente hay una rotura de vía en ese punto, como hay otras muchas. Piense que el incidente ha producido unos destrozos en la vía tremendos y hay muchas roturas en muchos puntos, ¿no? La cuestión está ahora mismo en delimitar si esa rotura en concreto, que parece que es la primera que se produce, es la causa o es la consecuencia. Es decir, si la vía se rompe y el tren se descarrila, o si es el tren el que descarrila y al descarrilar rompe la vía, ¿no? Y eso es algo que tiene que determinarse en la investigación. Yo veo que hay ya quien se lanza a la hipótesis de que es la infraestructura la que ha causado el descarrilamiento. No digo que no sea posible, pero en este momento nadie se atreve a afirmarlo, al menos nadie de los que están investigando. La propia Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, ha emitido un comunicado hace unos minutos en el que dice que están iniciando las investigaciones, que están recopilando datos, que les queda muchísimo que examinar y que no están en condiciones de emitir ninguna hipótesis, que todas están abiertas y que, por tanto, bueno, tendrán que todavía trabajar mucho para poder determinar qué es lo que ha pasado. Por darles un detalle, por ejemplo, el vehículo 6, el coche 6 del tren Irio, que es el que parece que descarrila en primer lugar, todavía no ha sido examinado por los equipos de investigación. Por tanto, todavía queda mucho que investigar y todo lo que hasta ahora se dice y se explica en medios de comunicación forma parte de especulaciones con más o menos fundamento, pero desde luego no se pueden establecer como conclusiones de una investigación, ni mucho menos, ¿no? Es muy prematuro. Ministro, ¿qué nos puede decir sobre esas advertencias que algunos maquinistas han hecho sobre vibraciones en los trenes en algunos tramos de las vías del AVE? ¿Puede ser también algo que haya podido llevar a que se haya producido este accidente o podemos descartarlo? Bueno, el propio SEMAF ha hecho una comunicación también explicando que nadie puede vincular ese comunicado que hicieron en agosto del año pasado, hablando de vibraciones en algunos puntos de la vía, con el accidente. Por tanto, pues lo ha vinculado prácticamente toda la derecha. El propio sindicato de maquinistas lo que ha dicho es que no se tome esa comunicación relacionada con el accidente porque ellos mismos desconocen que tenga ninguna relación. Sí puedo decir que hay vibraciones en algunas zonas de algunas líneas de AVE que sobre todo tienen que ver con el confort, pero la seguridad en principio es la propia Agencia de Seguridad Ferroviaria la que se encarga de que esté garantizada. Las vías se auscultan constantemente, se miden los parámetros, las tolerancias y por tanto hay unos protocolos que se respetan y en principio la seguridad tiene que estar garantizada, si no, no se circularía. En todo caso, lo que los maquinistas hacían en esa sugerencia que formularon en agosto del año pasado es
pedir que se rebajara la velocidad máxima, al menos en algunos tramos, y en concreto en ese tramo la velocidad está limitada a 250 por hora de manera permanente, y el tramo anexo, el tramo contiguo, que es al que se dirigía el tren de Uigo, está limitado a 215 km por hora, por tanto el tren necesariamente iba en velocidad descendente, por tanto ni la velocidad ni esas vibraciones a las que se refieren los maquinistas en relación con otros puntos de la infraestructura, en principio guardan ninguna relación con el incidente, ¿no? Bueno, yo creo que es suficiente. Igualmente está dando muchas entrevistas. Justamente estaba viendo, en la SER había dado otra entrevista donde dice que el Irio iba a 195 km por hora y el otro vehículo iba a 203, 204, una cosa así. Entonces, claro, fijaros que esa recomendación era para que la velocidad se pasara de 300 a 250 máxima. Ahí en ese tramo era 250, es decir, que se hubiera cumplido esa recomendación de esa carta. Descarta el tema de las vibraciones. Ahí, de hecho, ya lo han dicho los ferroviarios, no es en esa zona, pero mucha gente, Vito Quila y compañía, ha dicho que era en esa zona. Y luego, por otra parte, la velocidad es por debajo de lo que aparece en esa carta, pero aquí vale absolutamente todo, y la parte irracional pues puede muchas veces, a veces de manera racional digo estas burradas queriendo, y otras pues hay gente que realmente lo dice porque lo siente y porque tiene tal manía que ve nublado y le dicen una cosa y la repite como si fuera verdad. Pero bueno, yo creo que con esto nos hacemos idea. Ha respondido varias de las preguntas que teníamos, pero bueno. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.